de amor, de gratitud. Venir a recibir tu palabra, Señor, y ese consuelo, ese ánimo que tienes preparado para nosotros, Dios. Ayúdanos a estar con un corazón atento, con un corazón abierto a tu palabra para recibir lo que tienes para nosotros, Señor. Y permítenos gozarnos, alegrarnos en tu presencia y que te muevas en medio de nosotros, Dios. Danos sabiduría y entendimiento para poder llevar a cabo lo que tu palabra dice y recibirla con gozo y gratitud, Señor. Gracias por lo que haces en medio de nosotros y te rogamos que tu Espíritu se mueva en medio de nosotros y cambie nuestras mentes, nuestros corazones, que transformes todo aquello que no te es agradable, Dios, que quites lo malo y pongas la semilla buena que viene de ti, Dios, y que nuestras vidas puedan dar fruto para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, gracias a Dios que estamos aquí nuevamente y vamos a entrar en la palabra del Señor. Para ello le pido que se vaya preparando ahí y tenga a la mano el libro de Joel. Joel capítulo 2, nos vamos a centrar en algunos versículos de ese capítulo. Y bueno, recuerden, estamos en esta serie, puestos los ojos en Jesús, ¿sí? Hay, ciertamente, como hemos visto, hay profetas, hay personajes, hay hombres, incluso mujeres también, que tienen un tipo muy específico apuntando hacia el Mesías, que tienen palabras muy específicas apuntando hacia el Mesías, que hablan directamente de él y de su obra. Profetas que, pues ahora sí que Dios les da una gracia para pre-evangelizar, es decir, anunciar el mensaje de salvación desde antes de que venga Cristo, como lo vemos, por ejemplo, en Isaías, que anuncia de una forma muy detallada la obra de Cristo. Pero también nos encontramos con otros profetas que es un poco a lo mejor más difícil encontrar algo directo y encontrar algún paralelo muy directo hacia la obra de Cristo, hacia la persona de Cristo, pero eso no quiere decir que no esté de forma implícita dentro del mensaje. A veces no lo vemos con un mensaje muy directo, pero sí lo vemos en el contexto del mensaje. Es decir, a veces no encontramos una palabra muy directa que diga tal cual Mesías, príncipe, como lo hizo Daniel, o una palabra profética que diga, el Mesías va a hacer esto, o el Mesías hará esto, o una palabra profética hablando de él. Sin embargo, encontramos en la parte global o general del mensaje que lo que el profeta dice sería imposible de llevar a cabo si no fuera por la obra del Mesías. ¿Sí me entienden? Ahorita vamos a ver por qué. Porque Joel nos habla precisamente de una parte o un aspecto muy importante en nuestras vidas que es crucial y necesario, y sin esa parte, más bien, sin la obra de Cristo, esa parte que Joel menciona no sería posible. ¿Sí? Repito, no habla directamente de la obra del Mesías o de lo que el Mesías hará. Sin embargo, eso que Dios hace, hablando de Jehová, no sería posible sin la intervención de Cristo. ¿Sí me entienden? Aunque no hable directamente de Él como su persona, sí nos deja algo muy claro, que eso que Dios promete y hace tiene que ser a través de su Hijo, a través de Cristo. Porque no hay otro camino, no hay otra forma, no hay nada diferente que pueda llevarnos al Padre y darnos las promesas del Padre, si no es a través de Cristo. Por eso Pablo dice en Corintios que las promesas en Él son sí y amén. ¿Sí? O sea, solamente en Él. No en lo que a veces creemos que Dios me promete, ¿no? Porque a veces nos aferramos a promesas que uno cree que están por ahí. Y que realmente uno dice, no, pues Dios prometió, ayúdate que yo te ayudaré, entonces yo voy a darle. Y uno a veces, pues eso Dios no lo prometió, ¿no? Muy bien, entonces, Joel, rápidamente le digo quién es Joel. ¿Sabe quién es Joel? Lo único que sabemos de Joel es que fue un profeta. De ahí el más, todo es opinión. No hay rastro, no hay historia, no hay nada que se nos diga del profeta más que es hijo de Petuel. Y es todo. Joel, hijo de Petuel, recibió palabra de Jehová y esta es la palabra. No encontramos en él una historia vívida como lo fue con Oseas, que sabemos un poco de Oseas, o que conocemos de Daniel, lo que pasó, o que conocemos de Jeremías a través de los reyes.
Joel no se menciona ni en los reyes, ni en crónicas, no sabemos a qué reyes, si es que estuvo en algún tiempo de los reyes. Unos pueden suponer, pues por el tipo de escritura, por lo que escribió, por cómo lo escribió, pueden suponer que fue a lo mejor en un tiempo donde no hubo reyes. En Israel hubo un tiempo en el cual se quedó, creo que después de Joás, que murió el rey de Judá, hubo un tiempo donde gobernaron los ancianos y no hubo rey en Israel. Algunos suponen que puede ser por ahí. Sin embargo, todo lo que no diga la Biblia es mera opinión o mera suposición. Entonces, sin embargo, las palabras de Joel sí son palabra profética de Dios. Entonces, esto nos recuerda mucho a la necesidad que tenemos, no de una historia contada, porque a veces es muy fácil, ¿no?, llevar a las personas a través de una historia y decir, wow, mira cómo este hombre prosperó, mira lo que sufrió, mira lo que padeció en nombre del Señor y cómo Dios lo recompensó, cómo Dios lo justificó, ¿no? Pero a veces hablar única y sencillamente del mensaje de Dios no es tan bonito, porque el mensaje de Dios se ve directamente hacia la perfección. Cuando nos comparamos con un hombre, es más fácil decir, puede que sí lo arme, ¿no? Pero cuando nos comparamos con la palabra de Dios, quedamos totalmente imperfectos, ¿sí? Joel no nos cuenta una historia bonita, no nos narra una historia de él, de su sufrimiento, una historia para tener lástima. Simple y sencillamente, Joel lo podemos dividir en básicamente 3 partes. Un hecho ocurrido como juicio de Dios, como la mano de Dios, el castigo de Dios sobre Israel. Un llamado al arrepentimiento para el pueblo de Dios y un llamado respecto a la venida del Señor. Joel es uno de los profetas que menciona mucho el día del Señor. El día del Señor como aquel día donde el Señor Dios, en la imagen de su Hijo Cristo, va a venir a reinar. Va a venir a decir, estos son míos, estos no son míos, a establecer su reino, a establecer juicio y orden para todas las naciones, ¿sí? Entonces, repito, me voy a centrar en Joel 2. Rápidamente le pongo en contexto de lo que está hablando Joel. Joel habla de una plaga. En el capítulo 1 habla de una plaga que vino sobre su nación. Una plaga que los llevó básicamente a la bancarrota, porque Israel era una nación agrícola. Entonces dependían mucho del fruto de la tierra. Pero menciona que vino ¿qué iba a decir? El camarón, pero no es el camarón. El saltón, el revoltón. El punto es que vino la langosta o animales que comen la hierba, y vino una plaga y se llevó todo el fruto de la tierra. Y quedaron pues básicamente en escasez, ¿sí? Se quedaron sin comida, sin provisión, sin qué artículos comerciar. En medio de todo eso, Dios les habla a través de ellos y les dice en el versículo 15 del capítulo 1, ¡ay del día, porque cercano está el día de Jehová! Y dice, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y él dice, viene ese día. Pero menciona Joel en el versículo 16, no les fue quitado el alimento delante de sus ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Joel dice, viene el día de Jehová, viene un día grande y terrible, obviamente para los que no están del lado de Dios, del lado ganador. Pero él recuerda algo, viene ese día, y para los que no creen que venga ese día, les dice, mira, ¿no estás viendo delante de tus ojos lo que acaba de pasar? ¿Cómo se te fue la comida así de pronto? ¿Cómo la alegría, en lo que tú ponías tu esperanza, en lo que tú ponías tu confianza, te fue quitado así? Y dice, eso es solamente una muestra de lo que puede ser o de lo que será el juicio de Dios. Que aquella felicidad, aquel gozo, aquella alegría que tú tenías o en lo que tú ponías tu confianza, te fue arrebatado. Dice, no rehuyas y pon atención. Entonces ya entramos en el capítulo 2. El capítulo 2 a partir del versículo 12 es donde encontramos, en medio de todo este juicio,
en medio de todo esto que viene sobre Israel y que vino sobre Israel, y que Dios también nos habla a nosotros, donde dice, viene un día, viene el día del Señor. ¿De qué lado estás? ¿Cómo estás viviendo? Y Dios dice, por eso ahora dice que Jehová, conviértanse a mí con todo vuestro corazón. Recuerden lo que hemos hablado antes, Dios no nos pide un primer lugar en su corazón, en nuestro corazón. Dios no nos pide ocupar el 99.9% del lugar de nuestro corazón y que dejemos un 0.01% a la pornografía, al robar, al chisme, a todo lo mal, pero el 99.9% Señor es tuyo. Nada más el 0.01% se lo dedicó a eso. Dice Dios, no. Dice, todo vuestro corazón. Y dice, con ayuno y lloro y lamento. Es decir, lo que muestra es que del corazón, de la actitud del corazón va a reflejar algo. Va a decir, porque un corazón afligido y quebrantado no va a estar así nada más. Sí, cierto. Y ya. O sea, estar de acuerdo con algo no quiere decir solamente que estoy afligido o estoy en arrepentimiento. Simplemente implica, estoy de acuerdo y ya. Pero eso no llega a mi corazón, porque un corazón quebrantado, un corazón afligido, un corazón que se convierte al Señor, cuando ve la imagen y la gloria del Señor, cae rendido ante Él. Cae rendido ante Él. Tenemos el ejemplo de Natanael. ¿Sí sabe quién es Natanael? ¿No? Natanael Cano, mírenlos. No, ese es Natán, es de David, se parece, pero no. El hijo del amigo del vecino, ese es Jonatán. ¿Mefiboset, dices tú? No, ese es otro. No, Natanael era uno de los 12 apóstoles. ¿Sí? ¿Es el que estaba con Felipe bajo la higuera? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No. Mira, no, es que no me creen ustedes. Vayan conmigo ahí. Les digo dónde está. Está en Juan 1:45-51. ¿Por qué les muestro esta historia? Porque es un reflejo pequeñito de el estar de acuerdo y el de reconocer al Señor como Señor. Una cosa es, yo puedo estar de acuerdo en lo que dices, pero otra cosa es, yo realmente te creo, ¿sí? ¿Ya vieron que no lo estoy mintiendo? ¿Cómo dice ahí? Jesús llama a Felipe y a Natanael, ¿ven? Entonces dice, el versículo que les dije, 44, Felipe era de Betsaida y la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Felipe ya estaba convencido, encontramos al Mesías, encontramos al Cristo, al Salvador. Y dijo, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, es donde viene la raíz judía, que en los judíos Nazaret era como que un fuchi guacala, ¿sí? Y Natanael dice, de Tonalá, o sea, de Nazaret, de Tlajomulco, ¿sí me entienden? De Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le dijo, ven y ve. O sea, si no me crees, ven a ver, comprueba, ¿no? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dice, ¿cómo me conoces? O sea, si ni te he visto, apenas me acaban de decir de ti. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Sí? Hasta ahí Natanael es como que, pues a ver, vamos a ver si es cierto, yo sé que hay un Mesías, yo sé que pues va a haber, te voy a dar el beneficio de la duda. Pero cuando se encuentra con Jesús y cuando Jesús habla con él y cuando Jesús se muestra
a él, Natanael dice: Rabí, es decir, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hasta ese momento como que Natanael dijo: wow. Y Jesús le respondió: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael era israelita, ¿sí? Y Jesús dice: he aquí un verdadero israelita. A lo que tiende esto es a alguien que cuida y guarda el testimonio, es decir, a alguien piadoso. Sin embargo, esa piedad no le era suficiente a Natanael para ser salvo. Necesitaba estar convencido y creer que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, Natanael es un claro ejemplo de que muchas veces nosotros, en su mayoría del tiempo, somos tan tercos que decimos: no te creo, por la pura palabra no creo, necesito un mensaje, ¿sí? Necesito verlo, necesito ver la señal, perdón. Tu mensaje no me es suficiente, necesito ver señales. El profeta Joel a lo que apunta es: viene el día del Señor. ¿Cuál es la señal? Lo que acabas de ver, que vino esta plaga sobre todo lo que hay. Sobre todo eso es una señal del Señor, que Él viene. Y Dios dice, y les dice Joel, ahí recordemos en Joel 2:13, rasguen vuestro corazón. Rasguen sus corazones y no sus vestidos, y conviértanse a Jehová su Dios. Es curioso, ¿no? Porque si Jehová es ya su Dios, ¿cómo tendría que convertirme a Él si se supone que ya era mi Dios? Es porque de profesión, de nombre, Israel decía: Jehová es mi Dios, pero no de corazón, ¿sí? Como aquellos que acercaban a Jesús le dijeron: maestro bueno. Jesús dice: ¿por qué me llamas maestro y por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, y es Dios. Jesús hace esto no porque Él diga: yo no soy Dios, sino porque aquel que lo estaba llamando no lo reconocía como Dios. Y Él está diciendo: a ver, o sea, tienes que ser coherente lo que dices con lo que vives. Y es lo que Joel apunta en el pueblo de Israel. Tienen que ser coherente su vivir con su corazón. Porque Israel, pues es muy dramático, ¿no? Los judíos eran muy dramáticos. Entonces, estaba en su costumbre que al ayunar o al arrepentirse, rasgaran sus vestidos en señal, pues, de luto, en señal de quebrantamiento, de arrepentimiento. Pero Dios le dice: no me importan las señales externas. Si no me importa que te arrodilles, que te hinques, que brinques, que llores, no importa si tu corazón sigue igual. Por eso Dios le dice: rasguen, cambien sus corazones, el interior, no lo de afuera, lo de adentro, y conviértanse a Jehová. ¿Por qué? Porque grande es en misericordia y clemente. Y dice: lento para enojarse y grande en misericordia. Y Joel nos narra y nos dice que se duele del castigo. Dios no está ahí con el látigo como un niño malcriado esperando a que nos portemos mal para darnos. No es ese diablito que vemos ahí de Eugenio Derbez, que está nada más con el botón esperando a hacernos algo malo, ¿sí? Dios dice que es lento para la ira, que Él no le gusta. Es como pues a qué padre haya placer en corregir al hijo. ¿Qué padre encuentra satisfacción, alegría, gozo en decirle al niño: pues ahí te va, unas sentadillas, ¿sí? O sea, sí, pero no se puede sentar. O sea, ¿qué gana el papá o la mamá que disciplina al hijo de satisfacción? O que aquí papá está como que: ahora sí te tocó y qué alegría y gozo. ¿Sí? ¿Qué papá encuentra alegría y gozo en disciplinar a los hijos? Ninguno, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros tenemos a veces esa imagen de Dios? Como que Dios nada más está esperando. A mí me ha pasado, y se lo cuento acá en confianza,
que a veces estoy como que esperando que algo malo pase, nada más. Como que digo, he estado viviendo bien, ¿en qué momento vendrá la prueba? Sí, como que estoy esperando nada más el látigo de Dios para sentirme como amado. Y no, aquí Joel nos dice que Dios es grande en misericordia y se duele del castigo. Muchas veces imaginamos que Dios simplemente le dijo a Israel, ya, ¿sabes qué? Me caes gordo, vete para allá. No, aún Jesús cuando vino, dice la Escritura que estaba en el templo y vio a Jerusalén y que dijo, ay, Jerusalén. Y ese ay es un clamor de dolor, no de, ay, Jerusalén, no, es un ay de, me duele. ¿Cuántas veces no quise juntarte? O sea, cubrirte bajo mis alas. Como como los polluelos van con su mamá. Se quise cuidarte y protegerte, pero ¿qué dice Jesús? Pero tú, Jerusalén, no quisiste. El problema de estar del lado del castigo de Dios no es Dios, porque a veces vemos, ay, ¿por qué Dios es tan malo que permite el castigo? ¿Por qué Dios es tan malo que nos manda al infierno? ¿Por qué Dios es tan malo que permite que suframos para siempre? Y ponemos en la silla del juzgado a Jesús, a Dios, como tú eres el malo porque tú mandas a la gente al infierno. Cuando dice, es lo contrario. Yo lo que quiero es que estés conmigo. Yo lo que quiero es juntarte y que estés conmigo. Yo lo que quiero es salvarte, pero tú no quieres. Tú no quisiste. ¿Sí? La gente no se va al infierno porque Dios quiera, se va porque ellos quieren. Nosotros nos apartamos a lo malo, no porque Dios quiera, sino porque nosotros queremos. Y versículo 14 de Joel 2 dice, ¿quién sabe? Y esta pregunta no es una pregunta de, pues quizá. No, la connotación que tiene esta pregunta en el idioma griego, en el idioma hebreo original, es de seguro sí. ¿Sí? Es como una de esas preguntas retóricas que ya sabes la respuesta. ¿Sí? No es una pregunta de que no sé, es una pregunta que ya conozco la respuesta. ¿Sí? Como cuando tu mamá te pregunta, a ver, ¿quién tiró esto? No es porque la mamá no sepa quién lo tiró, ¿no? Es porque está esperando que uno reconozca. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Joel dice, Dios lo que quiere es no castigarnos, es no pagarnos conforme pues, a nuestros pecados, a lo que hacemos. Entonces, todo lo que dice ahí es básicamente Joel, vuelvan a Dios, conviértanse a Dios, arrepiéntanse delante del Señor. Deja lo malo, deja ya aquellos vicios, aquellas prácticas y vuélvete a Jehová de todo tu corazón. No nomás vuélvete los domingos que vas a la iglesia, no nomás cuando te está viendo el pastor, no nomás cuando te ven tus papás, sé cristiano, no, dice de todo tu corazón, en todo momento, en todo tiempo, vuélvete al Señor. Y dice, versículo hasta el 23, hasta el versículo 23, vosotros, ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Jehová su Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras, es decir, los graneros, tus repisas, tus almacenes, se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y les daré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. ¿Quién envió la plaga? Dios. ¿Sí? Pero Dios dice, si te vuelves de todo tu corazón, yo restituiré todo aquello que te fue quitado. Pero si te vuelves de todo corazón. ¿Y esto a qué va? A veces nosotros vivimos una vida de inmoralidad, de pecado, de tranzas, de chismes, de un montón de cosas, ¿no? Y venimos al Señor con un montón de problemas, un montón de situaciones que se nos fueron encima por tantas cosas y queremos que Dios de un día para otro ya, revuélveme y restitúyeme todo aquello que el diablo me arrebató.
¿sí? Y luego empezamos a cantar esas canciones, ¿no? De arrebato mi familia, arrebato mis promesas, arrebato mi, sabe que se la cantan al diablo y no a Dios, ¿sí? Pues, porque según ahí en la canción, quien arrebata todo eso, pues dice que es el diablo, ¿no? Pero hay cosas que vemos que aquí dice, Dios, yo envié esta plaga a causa del pecado, a causa de haberte apartado del Señor tu Dios. Y sí, Dios promete bendición con Él. Dios promete que con Él tendremos todo lo suficiente. Dios promete la provisión. Dios promete paz y tranquilidad. Pero eso es un proceso. Es un proceso que Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Jesús dijo en la parábola de la higuera, separados de mí, nada pueden hacer. No hay nada que lejos de mí puedan hacer. Tienen que estar conmigo, tienen que estar delante de mí, porque separados de mí nada pueden hacer. De hecho, ahí lo repite una y otra vez. Vaya conmigo a Juan, el Evangelio de Juan. Juan 15. ¿Ya está ahí? Juan 15. Versículo 1 dice, Jesús, yo soy la vid, ¿qué? Verdadera. De ahí. ¿Eso qué implica? Que hay vid que son mentirosas. Que hay vides que son falsas. Que dices, si me agarro de aquí, sí puedo dar fruto. Si me agarro de aquí, sí voy a estar bendecido. Si me agarro de aquí, sí voy a estar bien. Pero Jesús dice, no, solo hay una vid verdadera. Y vea, no dice, yo soy una vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera. Esto quiere decir que no hay muchas formas en las cuales podemos estar seguros. Solo hay una, que es en Jesús, en Dios. Que solo en Él llevaremos fruto, que solo en Él podemos hacer las cosas. Y dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice, ustedes ya están limpios. Ustedes ya están limpios porque por la palabra que les he hablado. Y desde ahí Jesús utiliza muchas veces, no pocas, muchas veces, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Y lo vuelvo a decir, permanezcan en mí, porque si no están en mí serán cortados, porque si no están conmigo no pueden hacer nada, porque si no están conmigo se secarán. Y dice, permanezcan y permanezcan. Para entonces decir, versículo 7, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Pero qué? Ojo, continúa. En esto será glorificado a mi Padre. Es decir, no es todo lo que yo quiera, es todo aquello que glorifique a Dios, lo que será hecho en mí. Pero eso será hecho si permanezco en Jesús, si permanezco en Él. Todo esto es lo que no hacemos cuando nos apartamos del Señor, cuando nos alejamos de Él. Regresamos a Joel ahí capítulo 2. Y es donde entramos ya al versículo 28. Una de las promesas que en medio de todo ese arrepentimiento, en medio de un juicio, Dios sigue mostrando gracia y misericordia. Encontramos en Jeremías, que Jeremías dice en Lamentaciones, por la misericordia de Dios, de Jehová, no hemos sido consumidos. Usted va a encontrar y podrá ver, y a lo mejor lo ha percibido, que siempre que Dios llama al arrepentimiento, que llama a un juicio, que llama a una rendición de cuentas, junto con pegado va una promesa que dice, vuélvete al Señor, conviértete, arrepiente de tus malos caminos, y Dios da una promesa. Y Dios promete, porque es lento para la ira y grande en misericordia. Y miren,
Dios no tendría que prometernos nada. Siendo Dios soberano, creador de la tierra y de los cielos, de todo lo que hay, de todo lo que existe, Él nada más tendría que decir: vuélvete al Señor tu Dios. Punto. No tendría ni por qué dar explicaciones, ni dar razones, ni decirnos porque te irá mejor. No tendría por qué decir nada de eso, porque Él es Dios y dueño de las cosas. Muchas veces nosotros como papás, ¿no?, cometemos a veces ciertos errores, ¿no? Y a veces en nuestra afán de querer cuidar a nuestros hijos, muchas veces decimos: no, haz esto. ¿Por qué? Porque soy tu madre o soy tu padre. Y ya, ¿no? Y es como que dices: bueno, pero pues debe haber una razón. Bueno, pero a veces simplemente decimos: porque soy tu papá y punto, hazlo. En nuestro caso, pues eso es imperfecto, ¿no? A veces sí, a veces no. El punto es que con Dios, Él tiene toda la perfección. Y Él puede decir: porque soy Dios. Y ya. Y ahí sí, pero es que tú no podemos chistar nada contra Dios. Si Él nos dijera: aviéntate un acantilado, ¿por qué? Porque soy Dios. Vamos a decirlo así, tiene la autoridad para. Obviamente sabemos que todo esto complementado con su bondad, gracia, misericordia, amor. Él nunca nos pediría nada que nos hiciera daño, ¿sí? Sin embargo, repito, Dios no tendría por qué dar explicaciones. Dios no tendría por qué prometernos cosas buenas en medio de un arrepentimiento o un llamado a la conversión con Él. Sin embargo, en eso muestra que Él sigue siendo bueno, que Él sigue derramando, como dice dice Pablo, que de su plenitud tomamos todos gracia, y sobre esa gracia, más gracia, y más gracia, y más gracia. Porque Él dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto quiere decir, en parte, es que Dios en gracia nos salva, y nosotros de acomedidos, no, ¿cómo decirlo? No comedidos, se me fue la palabra, queremos más, pues. Y vamos y le pedimos más, y Él nos da más. Porque ya la salvación nos la dio por gracia, pero nos sigue dando vida, salud, bienes materiales, alegría, y todo eso es gracia, sobre gracia, porque no lo merecemos, no lo merecíamos. A un pueblo que no merecía gracia, Dios le da gracia. A un pueblo que no merecía la sangre de su Hijo, Dios se la da. Y no solamente con darle al Hijo, le da salvación a través del Hijo, y le da vida eterna a través del Hijo, y le da perdón de pecados a través del Hijo, y lo santifica a través del Hijo, y lo restaura, lo lava, lo limpia, lo guarda hasta el final de los tiempos a través del Hijo, y lo glorifica a través del Hijo, y le da recompensas en el cielo a través del Hijo. Dígame si eso no es gracia, sobre más gracia, sobre más gracia. Pero en fin, en medio de todo esto, Dios dice: después de esto, después de estos días, después de este tiempo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí Dios nos muestra que la salvación viene de los judíos, pero que ese alcance es para todo el mundo. Porque Él dice: derramaré mi espíritu, después de tratar con Israel, porque está tratando asuntos con Israel. Dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre ustedes nada más, sobre mi pueblo especial. No dice sobre toda carne. Es decir, sobre todo, todos los hombres, sobre toda, sin distinción, sin raza. Aquí Dios ya estaba mostrando lo que mostraría más adelante en aquel día del Pentecostés. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Se verá todas las señales más magníficas que te puedas imaginar vendrán en el día espantoso y grande del Señor. Pero repito, Dios en medio del juicio mete y arroja promesas. Y dice: y todo aquel
que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él ha llamado. Ahí mismo Dios nos muestra, en esos pequeños versículos, Dios nos muestra la gracia del Padre, el derramamiento del Espíritu, la conversión, las señales, la palabra, el medio de salvación. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será. No dice el que presente ofrendas, el que presente libaciones, el que ofrezca sacrificios. No dice aquel que invocare. Sin embargo, la palabra invocar aquí no es nada más decir, ay, sí, Señor, te acepto en mi corazoncito. Ven y vive en mí, porque yo te amo mucho, mucho, mucho. No es nada más eso. Esta palabra invocar, vea todo lo que dice. Tiene la idea de acosar a una persona que no encuentras. ¿Sí ve? La idea de perseguir, de buscar, de ir a encontrarte con alguien que no encuentras. Pero la aplicación más propia es clamar, gritar, invitar, nombrar, proclamar, pregonar, profetizar, llamar por nombre. Todo eso involucra la palabra invocar. El hebreo es un idioma que tiene muchísimas definiciones, pero una palabra puede hablar mucho. Ahora, usted ha visto series, ¿no? ¿Cómo es un acosador? O sea, está buscando todo el día saber de la persona, buscar a la persona, estar detrás de la persona, saber quién es, con quién anda, qué es. Eso es lo que involucra la palabra invocar. Es decir, quiero saber todo acerca de él, quiero estar todo el tiempo con él, quiero seguirlo a donde quiera que vaya, con un deseo, con una ansiedad de buscarlo. ¿Sí? Y esto no implica, repito, nada más, pues sí, Señor, te invoco tu nombre, sálvame. O sea, no implica solamente eso, sino que yo quiero conocer todo acerca de ti. Yo quiero saber todo acerca de ti. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te agradas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que no haces? ¿Dónde estás? Todo eso involucra la palabra invocar. Y ahora nos vamos a Hechos 2:17. Hechos capítulos 2, versículo 17. Dios dice, derramaré mi espíritu. Los niños, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Y nos gusta mucho ese versículo, ¿no? Porque dices, de aquí para adelante, profecía, profecía, profecía. Sin embargo, eso no fuera posible sin la intervención de un mediador. El hecho de que el Señor diga, solamente con invocar mi nombre serás salvo, no es posible sin un intermediario, sin alguien que venga y se meta en medio de eso para hacer aquello. Pedro dice, versículo 16, esto es lo dicho por el profeta Joel, y vuelve a decir todo lo que Joel dijo, derramaré mi espíritu en los postreros días, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora, ojo aquí, ¿usted sabe qué tiempo comprende los postreros días? Porque a veces nos imaginamos o no tenemos idea clara. Cuando habla la Biblia de los postreros días, ¿sabe qué periodo comprende? ¿No? A veces lo relacionamos nada más con el tiempo del fin, pero no, los postreros días son desde que Jesús fue ascendido al cielo hasta que Él venga. O sea, seguimos en los postreros días. Eso está en Hebreos 1, porque dice, antiguamente Dios habló por los profetas, pero ahora en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, Dios sigue hablando a través del Hijo. Seguimos viviendo los postreros días. Entonces, seguimos viviendo todavía esto, que Dios derrama su espíritu sobre toda carne, para que profeticen, para que los jóvenes vean visiones, para que los ancianos sueñen sueños. Dará prodigios, el sol se oscurecerá. Y termina diciendo el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, Pedro dice, hermanos,
israelitas. En este caso también nosotros. Iglesia, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, un hombre enviado por Dios de Nazaret. Aquel que Natanael dijo, ¿de Nazaret? Manches. Varón aprobado por Dios entre ustedes con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo por medio de él. A este que fue entregado por el anticipado conocimiento de Dios, ustedes mataron y prendieron por manos inicuas. Dios lo levantó de la muerte. Y nos brincamos hasta Romanos, permítame. Vaya, Romanos 10:13. Voy a leer desde un poquito antes. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿en dónde? ¿Sí está ahí? Y creyeres en tú, ve que no es suficiente nomás decir, sí, soy cristiano, sí, Señor, te sirvo, sí, Señor. No, dice que si confesares. La confesión se produce del corazón, como dice la Biblia, de la abundancia del corazón. ¿Qué? Habla la boca. Entonces, dice, si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y explica ahí Pablo un poquito, no lo desarrolla tanto, pero dice, porque con el corazón se cree es decir, el corazón es lo que te justifica. Pablo lo que está diciendo es, ¿por qué? Porque el corazón delante de Dios es el que justifica, es decir, lo que hay en nuestro interior, lo que Dios le dijo con Joel al pueblo de Israel, conviértete de todo tu corazón, rasga tu corazón, no nada más tus vestidos, no nada más digas que sí, alabas al Señor tu Dios, no, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, y eso quiere decir que con la boca expresamos la salvación del Señor. Con la boca damos testimonio de que soy salvo. ¿Qué me justifica? Que en mi corazón realmente he creído, he confiado que el Señor Dios envió a su Hijo Jesús a morir por mí. Con el corazón lo creo, pero la boca va a expresar esa salvación. A veces nada más tomamos las cosas a mi modo y a mi manera, ¿no? Y decimos, no, ya con que diga que soy salvo, soy salvo. Con que diga que sí, porque a veces decimos, no. Pues me preguntaron que si creía en Jesús y le dije que sí, pues sí creo. ¿Ya soy salvo? Sí. Pero es que a veces dejamos una verdad a medias. Si bien dice la Biblia, con la boca confesamos salvación, pero olvidamos que la parte de la justicia es necesaria y el corazón es lo que Dios busca en nosotros, justificarnos. Entonces dice Pablo, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso está en Isaías. Todo aquel que en él creyere, es decir, que creyere en Dios, no será avergonzado. Y aquí dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Pablo dice, Dios no hace distinción de persona, hay salvación para todos, es poderoso para salvar a todos, no mide la salvación. Y entonces termina diciendo Pablo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Repito, la salvación no implica solamente decir, sí, te invoco Señor, sálvame. No, viene todo lo que Dios también dijo en el contexto de Joel. ¿Sí? Estas palabras de todo aquel que invocar el nombre del Señor toman un poco más sentido cuando estudiamos también la raíz de dónde vienen esas palabras. Porque nosotros, pues ciertamente tenemos mucha más percepción de las cosas, ¿no? Pero a veces no sabemos de dónde sacó esto Pablo, o por qué lo dijo, o el contexto primordial del dónde sacó esas palabras.
Pablo las aplica a Jesús y está bien, porque es mediante Él que somos salvos. Pablo dice a Timoteo, solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice Jesucristo, hombre. Sí, solo Él, no hay más. Pero Pablo les está escribiendo a gente judía, a gente que ya conoce la ley, a gente que dijo, eso que dice Pablo lo dijo Joel, y se lo dijo en el contexto a un pueblo que servía a Dios de labios, a un pueblo que no creía a Dios, que lo tenía como Dios, pero no creía en Él. Porque en otras palabras, en otras partes de la Escritura, Dios le habla a pueblo que no es pueblo y le dice, conviértanse a Dios, conviértanse de vuestros malos caminos. Pero a Israel les dice, conviértete a Jehová, tu Dios. Es decir, vuélvete al que dices que es tu Dios. Y muchas veces nos encontramos nosotros en ese camino. En el camino de sí, voy a la iglesia, sí, soy cristiano, sí, sirvo a Jesús. Pero muchas veces Dios también nos llama y nos dice, vuélvete al Señor Jesús, tu Dios. Uno dirá, pero pues ya estoy, ya soy, ¿qué onda? Dice, no, dices que crees que crees. Y pregunta ahí, versículo 14 de Romanos 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han? ¿Qué pone Pablo primero para la salvación? ¿La fe o la invocación? Dice, ¿cómo van a invocar si no han creído? Es decir, ¿qué va primero? La fe. Yo voy a invocar hasta que crea. Por eso la invocación, entendiendo lo que es, no es nomás hablar por hablar. No es nomás decir, sí, cierto, sí creo y ya. No, es yo he creído esto, voy a accionar en pro de eso. Sin embargo, el versículo 16 dice, pero no todos obedecieron al evangelio. Y cita a Isaías. Isaías pregunta, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y Pablo responde, así que pues la fe es por el oír, y el oír por la palabra. ¿El oír por qué? Por la palabra de Dios. Nosotros vemos, repito, en Joel no se menciona que el profeta haya hecho sanidades, que haya hecho grandes maravillas. De hecho, lo de la plaga no se menciona que él lo haya anunciado. Simplemente él lo que dice es, ven el juicio de Dios, la plaga que ha venido, y habla de parte de Dios. Es pura palabra de Dios, es puro mensaje de Dios. Joel no lo vemos como el profeta de fuego, como Elías, porque Dios ya ha hablado y habló mucho tiempo en señales. Y a Joel nada más lo mandó a hablar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que le dice al pueblo, arrepiéntete. Y a veces nosotros somos tan tercos para decir, eso no me es suficiente. Eso no es suficiente. Un solo mensaje, una sola palabra, no, yo quiero ver maravillas, señales, prodigios. Y dice Dios, es que los judíos piden señales, los fariseos piden señales, los inconversos, los incrédulos piden señales. Pero dice Pablo, ¿la fe viene por las señales? No, la fe viene por la palabra de Dios, por el escuchar la palabra de Dios, por el estar atento a la palabra de Dios. Ahora, ya para terminar, el mensaje de Joel fue una palabra. Esta palabra vino acompañada de arrepentimiento, de confesión, vino acompañada de una promesa de Jehová, el derramamiento del Espíritu de Dios, que ese derramamiento ya conocemos que solo es posible mediante Jesús.
Ya vimos que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya vimos que Pablo dice, pero ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Sí? Entonces, ¿qué va primero? La fe. Ahora, ¿de dónde va a surgir esa fe? De escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero hay quienes no son ovejas. Hay quienes no escuchan la voz del buen pastor. Hay quienes, dice Pablo, no han obedecido al evangelio porque no han querido escuchar, porque el corazón está endurecido, porque están lejos de Dios. Aún creyendo que están cerca, están lejos. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hebreos 1:1 dice, Dios ha hablado muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras, en otro tiempo, a nuestros padres, a los padres, por los profetas. Pero en estos días nos ha hablado por el Hijo. Tú y yo no necesitamos escuchar, y quiero que sea enfático y entienda con el corazón y con fe y con sabiduría esto que le quiero decir. No necesitamos escuchar sermón tras sermón, tras sermón, tras sermón. Mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje. Palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra, tras palabra. Necesitamos escuchar a Jesús. Porque si venimos aquí y escuchamos un sermón, y otro domingo otro sermón, miércoles otro sermón, otro mensaje, mínimo ya nos hemos chutado, al menos en lo que conozco aquí, llevamos de estar en Cristo, unos 1000 mensajes, mínimo. Pero eso no es suficiente porque la palabra es el Hijo. ¿Sí? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? El Hijo de Dios. Nuestras vidas no cambian, siguen siendo lo mismo. Seguimos en desorden, seguimos en pecado, en desobediencia, en amargura, en afán, en ansiedad. No porque no escuchemos buena palabra, no porque no escuchemos los sermones, sino porque en medio de todo eso no queremos escuchar a Cristo hablándonos. No queremos que Él nos hable. El mensaje de Joel al pueblo no llegó porque no quisieron escuchar a través de los ojos de su Mesías, a través del Salvador. Jesús les decía a los fariseos de su tiempo, tardos para oír. Es decir, no quieren escuchar. No es que sea ignorante, es que no quiero escuchar. Por eso necesitamos de la gracia de Dios, de su gracia, y tomar de Él gracia sobre gracia sobre gracia. Porque podemos venir cada domingo, cada miércoles, reunirnos todos los días de la semana, a escuchar mensajes y sermones, pero si nunca escuchamos la voz del buen pastor, lo único que hacemos es condenarnos más. Lo único que hacemos es fingir más. Porque, repito, no quiero que me malentienda, pero la Biblia es un libro nada más. Es un libro.
que no sirve de nada si no lo hacemos a través de Cristo. Podrá ser un buen consejero moral, un buen consejero porque es vida práctica ahí, pero para salvación, para algo realmente verdadero, no sirve si no es a través de Cristo. Por eso necesitamos confiar en el Señor. Le invito ahí que cierre tantito sus ojos. Y solamente medite un poquito en esto que vimos. Muchas veces venimos aquí a la iglesia cargados, angustiados, enfermos, enojados, con un montón de cosas, ¿no? Pero realmente no somos transformados porque no venimos a escuchar al Hijo, no venimos a escuchar a Dios, no venimos a escuchar a Cristo y decir, Señor, quiero escucharte a ti. Necesitamos que realmente la gracia de Dios a través de Jesús, la que nos salve, la que nos guarde, la que nos perfeccione, porque pues todos aquí necesitamos ser perfeccionados. No hay nadie perfecto, todos cometemos errores, pero si realmente queremos estar firmes, necesitamos a Jesús. Si queremos estar sólidos, vivir en las promesas que Dios seguro tiene para nosotros, vivir en la abundancia que Dios tiene para nosotros, vivir en la riqueza que Dios tiene para nosotros, vivir en la prosperidad que Dios tiene para nosotros, es posible solamente si estamos firmes en el Hijo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Más a Dios de toda gracia,